Pero pasemos a otro tema que está de rabiosa actualidad, porque ayer Geoffrey Hinton, que era el responsable, el pionero de la inteligencia artificial, deja Google para poder hablar de los peligros de la inteligencia artificial. Cualquier herramienta siempre tiene una cara buena, como cualquier moneda, una cara buena y una cara mala, ¿no? Y, en fin, esperemos que se siga utilizando la cara buena y se minimice el empleo de la inteligencia artificial en sentido negativo. El próximo ponente, Emilio Alba Linero, es director técnico de inteligencia artificial de Atica, empresa cuya principal actividad es el desarrollo de soluciones tecnológicas en el ámbito de las comunicaciones, 5G e inteligencia artificial. Emilio ha creado, gestionado y entregado proyectos y soluciones a empresas de la PYME y del grupo IBEX 35, tanto en España como en Europa como en la América Latina. Y sus proyectos van desde la industria a la banca o desde la energía al ámbito de la seguridad y defensa. Anteriormente trabajó en Londres en Morgan Stanley. Es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en física fundamental y un diploma Transformer Tech por la Escuela de Negocios de Lausanne. Ha recibido galardones académicos como la medalla de oro a la Olimpiada Física Española, la medalla de plata a la Olimpiada Matemática Española o el Premio Nacional Jóvenes Investigadores por su trabajo sobre compiladores en teoría de juego. Es autor de varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Hoy nos hablará sobre la inteligencia artificial para el análisis de comportamiento de dispositivos, una mirada a la seguridad. Emilio tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo a la organización del Foro Socioeconómico de la Villa de Cádiz por esta invitación. En efecto, lo que Sergio ha comentado pues deja el listón muy alto. Esto va a ser mucho más divulgativo y espera ser más ligero. La inteligencia artificial, especialmente en los últimos meses, ha vuelto al candelero, aunque es una disciplina que tiene vaivenes periódicos, que parece que va a revolucionar el mundo y luego va a convertirse en una decepción, y esto es así un poco siempre, pero lo cierto es que el progreso en general es algo lento y por sedimentación y acumulación, ¿no? A veces se producen grandes barrenados como los que estamos viendo en los últimos meses acerca de la inteligencia artificial generativa, que permite generar texto, hacer consultas, incluso chatear o tener conversaciones, ¿no?, con bots, pero realmente es algo que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando para diferentes ámbitos, y en los que vamos a hablar hoy principalmente tiene que ver con el comportamiento de los dispositivos, ¿no? Como hablábamos, ahora el objetivo, seguramente la revolución en los próximos años, si es que no está pasando ya, es la hiperconectividad. Muchísimos dispositivos de todo tipo, algunos accionados interfaces para humanos y otros que no, van a estar emitiendo instrucciones y solicitando instrucciones en un entorno, digamos, colaborativo, común. Y el qué significa todo eso y cómo todo esto podemos hacerlo, por un lado, para capa de aplicación, es decir, extraerle utilidad. Y en esta charla en concreto hablaremos para garantizar la seguridad de lo que estamos haciendo, de nuestras organizaciones, pues es un poco el objetivo de esta charla muy sencilla. Contexto general. Lleva mucho tiempo hablándose del Internet de las cosas, sin que a lo mejor todo el mundo lo percibe como el Internet de los smartphones, de los que me imagino que hay tantos como personas o más aquí mismo en esta sala, pero lo cierto es que el número de dispositivos conectados crece, solo hace crecer, y a mí, más allá de los dispositivos que tienen interfaz humana, como los smartphones, me gustaría aclarar algunos conceptos principales de cuál es la tipología que vamos a tener y por qué es importante distinguirla, ¿no? Principalmente vamos a tener sensores, que van a ser todos esos dispositivos en los que vamos a ser capaces de capturar algún tipo de medición, ¿no? Por ejemplo, en la charla de Álvaro esta mañana yo estaba pensando todo el rato
Si en este bulbo del barco se pueden poner sensores, dinamómetros que vayan diciendo no solo tenga que hacer todo el recorrido de ida y vuelta para ver exactamente cuánto ahorro, sino que se pueda de alguna forma intentar tomar valores dinámicos en tiempo real, ¿no? Sobre cuál es la fuerza y los diferentes empujes que están siendo sometidos para ver que eso se va a traducir, por supuesto, en un consumo de ahorro, en un ahorro, ¿no? Los sensores van a enviar información de cambios en el entorno y vamos a tener dispositivos actores los que con robótica van a hacer algún tipo de influencia mecanizada, automatizada sobre el entorno, ¿no? Aquí pongo una diapositiva de un proyecto pues, muy bonito, muy sencillo de entender, que es el proyecto que se llama Rambo, ¿no? Que es básicamente de gestión de objetos en entornos botánicos. Los sensores que vas a tener sensores de humedad, vas a tener sensores de temperatura y luz, y los actores que van a ser, pues puede ser desde cambiar el termostato de mi vivienda, puede ser subir y bajar la persiana, puede ser activar un riesgo por goteo. Esos van a ser los que una inteligencia central va de alguna forma a coordinar con un objetivo. El objetivo siempre es muy importante. Muchas veces cuando hablamos de este tipo de problemas lo más difícil es saber de verdad qué queremos. Aquí puede ser la producción de una planta o simplemente el mantenerla viva. Y todo esto lo va a computar una nube central, que es algo que eso lo va a permitir hacer decisiones muy rápidas. En el tema de la botánica, afortunadamente, no hace falta decisiones tan en tiempo real, pero en otros entornos operativos, como comentaba Sergio, realmente son críticos, y que van a tomar esa capa de aplicación, esas decisiones sobre cómo optimizar alguna variable de forma automática, actuando sobre todos los dispositivos actores y reaccionando en tiempo real. No nos olvidamos, y es fundamental, las interfaces humanas, pero no pensemos en el Internet de las cosas como el Internet de muchas personas tomando decisiones, sino las capacidades de comunicación y reacción automática de dispositivos. Cuando pensamos en eso, estamos hablando desde un punto de vista de seguridad. ¿Qué tenemos que pensar en este tipo de sistemas tan sencillos como botánicos? La inutilización de componentes, ¿no? Lo que, por ejemplo, puede ser en entornos informáticos los ataques de denegación de servicios. Simplemente el hecho de que yo sobrecargo un componente de información y, por lo tanto, deja de poder ser útil. O puedo hacer intromisión en leer los valores comunicados, en interferir y modificar los valores comunicados, ejecución de comandos sobre la parte actora. A lo mejor empiezo a interferir con las persianas y las subo y las bajo sin, de alguna forma, conocimiento de la inteligencia central, o en la interfaz humana de comunicación, ¿no? Eso es algo, siempre, aquí obviamente nuestros compañeros de Revenue van a hablar en mucho más detalle, pero siempre se dice que el eslabón más difícil de toda cadena de seguridad es el humano. Y cada vez más, con toda la inteligencia generativa, lo que estamos viendo es que las capacidades de hacer ataques de lo que llamamos sociales, es decir, haciéndose pasar por otra persona, etcétera, realmente son muy complicados de manejar, porque el texto cada vez está más personalizado y es más accesible. Entonces, todo lo que es la intromisión en la interfaz humana también es muy importante. Para que veamos simplemente un ejemplo muy sencillo de pruebas reales de ciberseguridad, no pensemos en este tipo de sensores y este tipo de actores, sino pensemos, por ejemplo, en lo que puede ser un APS en un carro de combate, ¿no? Que es un sistema que está preparado para amortiguar los impactos de armas antitanque a partir de la detección automática y la ejecución de varios proyectiles de baja intensidad que hacen que explote más lejos. Pues todos estos tienen obviamente una necesidad de ciberseguridad pues absoluta, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos que nosotros vamos a tener accesibles para la inteligencia artificial para desarrollar sistemas que de verdad nos permitan empezar a trabajar en mejorar la seguridad de nuestro entorno colaborativo? Pues vamos a empezar a hablar un momento de cuáles son los tipos de dispositivos que vamos a tener, ¿vale? Cuando hablamos de tipo de dispositivos nos vamos a centrar en dos grandes variables, que es la conectividad, que es lo que el 5G va a permitir, esa altísima conectividad de todo tipo de dispositivo, y también la computación, la capacidad de computación distribuida, es decir, que lo que yo ponga el sensor sea capaz de hacer ejecuciones más complejas, sea capaz de tener modelos que seleccionen qué es lo que yo voy a trabajar, ¿no? Voy a poner ejemplos. En el caso de alta conectividad y alta capacidad de cómputo, pues nos podemos imaginar directamente un entorno cloud, ¿no? Ese servidor central que toma decisiones, despliega algoritmos y de alguna forma funciona. Creo que está fuera del objetivo de esta charla hablar de ese tipo de situaciones. Normalmente, cuando se habla de Internet of Things, se habla de situaciones en las que hay una baja capacidad de cómputo y una alta conectividad, ¿no? Precisamente por el entorno 5G.
por ejemplo, sensores o actores muy limitados. Normalmente se suele trabajar en el ámbito de la sensórica más que en el de la acción. Pues voy a capturar audio, voy a capturar vídeo, voy a capturar algún tipo de conocimiento sísmico operativo sobre el terreno en tierra. Y esto, con la alta conectividad, me va a permitir tener información en tiempo real que ayuden y dirijan la acción humana. Pero puede ser al revés. Puede ser que tengamos dispositivos con una alta o bastante alta capacidad de cómputo y baja conectividad. Por ejemplo, es carísimo operar satélites. El ejemplo del sistema HyperScout 2, ¿vale?, que está desplegado ahora mismo por la Agencia Espacial Europea, permite analizar cuáles, con una serie de cámaras hiperespectrales, permite enviar imágenes del estado de la Tierra filtrando, por ejemplo, las nubes. Pues a mí las nubes no me interesan, yo soy capaz de filtrar las nubes en el origen y como me es cara la operación y me es caro el envío de información, pues voy a filtrar todo en origen y enviar la información mucho más tamizada para todas las aplicaciones, ¿no? Ese es un caso, por ejemplo, pues bastante real y bastante interesante y seguramente conforme vayamos a cuestiones satelitales bastante más relevante. Creo que fuera de cualquier conversación están aquellos que son de baja capacidad de cómputo y baja conectividad, que es básicamente las cajas que dejo en algún sitio y en algún momento voy a recogerlas. Entonces, Internet siempre se pinta con un grafo. Aquí hay, por ejemplo, un grafo muy confuso, ¿no? Pero precisamente en ese tipo de teorías es la que vamos a trabajar. Nosotros vamos a ver Internet como un grafo de conectividades, diferentes nodos que están intercambiando mensajería y hasta desde un punto de vista de inteligencia artificial, en vez de entrar a lo mejor en el detalle de cuáles son las instrucciones que se están enviando, nos interesa un paso previo. Es cuáles están siendo esas interacciones, cuál está siendo el volumen, cuál está siendo interacciones entre dispositivos que normalmente no suelen interactuar entre sí, ¿no? Porque aquí es un grafo muy genérico, pero podemos imaginarnos una situación más real en la que somos capaces de identificar qué son terminales móviles, qué son antenas, qué son hogares, que son smart meters, es decir, pues tenemos proyectos desplegados, por ejemplo, en sensores de baterías eléctricas, instalaciones fotovoltaicas con paneles solares y baterías de acumulación en entornos domésticos que gestionan la curva de carga y descarga de las propias baterías y el consumo eléctrico de doméstico. Pues todo esto está conectado a Internet, que es quien decide en qué momento yo cargo la batería, descargo y hago diferentes cosas con el inversor, ¿no? Pues obviamente todos estos son el tipo de dispositivo y el tipo de comunicación que tenemos que controlar, ¿no? Por poner algunos resultados muy sencillos de algunas de nuestras investigaciones, esto es una matriz de confusión para los que estén acostumbrados a verla. Aquí lo que estamos intentando es, sin entrar en el contenido de las comunicaciones entre dos puntos, vamos a ver cuál es el volumen, vamos a ver cómo se está comportando, los puertos, etcétera, y vamos a intentar clasificar cuál es el probable contenido de esas comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, estos son comunicaciones entre dispositivos móviles, es un ejemplo muy sencillito, puede ser chats, envío de emails, transferencia de archivos, streaming o llamadas por IP de voz, y lo que vemos es que normalmente pues, este tipo de soluciones clasifican muy bien. Es decir, es fácil saber, o relativamente sencillo saber, sin entrar en el fondo del paquete, cuando uno tiene caracterizado una forma de comunicación, pues puede entrar a saber probablemente esos dispositivos qué tipo de interacción están haciendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, como veis en esa caja un poco de 4.727 ocurrencias, se confunde bastante la transferencia de archivos con el streaming, ¿no? Porque al final el streaming y la transferencia de archivos tienen componentes en común. Pues pueden ser interacciones que se confundan, pero eso significa que alguien mirando desde fuera, simplemente viendo el tráfico, puede saber cuáles son los nodos de la red, todos los terminales que tenéis ahora mismo, los smartphones, por ejemplo, y qué es lo muy probable que estén haciendo interaccionando con vuestro entorno. Lo mismo con dispositivos menos sofisticados cuya variedad de aplicaciones es mucho más pequeña, como puede ser, hemos dicho, sensores o actores. Otro ejemplo, y prometo que este es el último, de matriz de confusión, este caso de un artículo reciente de abril del 23, es sobre una base de datos de computación, digamos, distribuida, Internet of Things, si queremos, donde se trabaja mucho tipología de dispositivo, desde sensores cardíacos, medidores de pH, alarmas antiincendios, y todos este tipo de sensores se le hacen el funcionamiento normal y se le intentan hacer determinados ataques para intentar, digamos, violentar su operativa.
Y en este artículo lo que se ve es que también mirando desde fuera con técnicas adversariales, analizando el tráfico, también puedes empezar a ver cuando un dispositivo está empezando a fallar y qué tipo de ataque es probable que se esté dando en ese lugar. Ya digo que no estamos hablando de lo que es ciberseguridad propiamente dicha, sino de análisis de redes para entender qué está pasando, qué es probable que se esté estropeando y potencialmente ayudar a la reacción, ¿no? Y ahora hablaremos de esto un poco más en detalle. Por último, todos estos análisis que estamos haciendo son análisis centralizados, es decir, yo me pongo en mi nube, ¿no? En mi torre de marfil, hay un montón de dispositivos, pero yo estoy en el centro del escenario y quiero hacer diferentes modelos que me permitan decir qué está pasando, quién está atacando, qué está siendo raro. Y no puedo irme de esta charla sin hablar del rey absoluto ahora en todas las conversaciones acerca del mundo de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa y en particular las distribuidas con grandes modelos de lenguaje por OpenAI. Por ejemplo, GPT-4 conectado al SIEM de Microsoft, que es Microsoft Sentinel. ¿Qué permite? Pues permite hacer lo mismo que ya hacía Sentinel, que es de alguna forma vigilar cuál es todo el entorno de ciberseguridad o de tu compañía, pero lo que te está haciendo es intentar interpretar el lenguaje humano, intentar explicarte cuál es la probable causa y, por lo tanto, darte una primera interpretación que te permita actuar sobre cómo arreglarlo de ese ataque, ¿no? Aquí pues, se ve que es una alerta que aparece porque una persona se conecta a un sitio al que no se suele hacer, en fin, y te lo explica. Y esto es sin duda alguna una tecnología de interpretabilidad que va a aumentar. Esto es tremendamente interesante y es fundamental para todo lo que estábamos hablando antes, de ese servidor central que analiza toda nuestra nube de combate 5G y permite entender qué es lo que está sucediendo entre diferentes actores y cuando alguna comunicación es anómala, pero tenemos que ir un poco más allá. Tenemos que hablar de trabajar en enjambre, es decir, tenemos que ver qué pasa cuando los dispositivos cada vez más van a ser capaces de tener capacidad de cómputo embarcada, van a tomar sus propias decisiones. Y esas decisiones pueden ser, en este caso que estamos hablando en esta presentación, reaccionar ante posibles amenazas a la seguridad. Pero antes de empezar, no sé si está muy claro qué significa trabajar en enjambre, que parece que hay muchos sensores por todas partes y nadie sabe muy bien qué hacen. Voy a poner un ejemplo que a mí por lo menos considero bastante didáctico, ¿no? Imaginémonos que tenemos un tipo de drones, vamos a poner algún tipo de sensor cuyo objetivo es reunirse en un punto, ¿vale? del espacio, lo suelto y todos se tienen que reunir en un punto. Y vamos a suponer que cada elemento, cada dron, tiene un sensor de distancia, sabe a qué distancia está del punto, pero no sabe la dirección. Es capaz de saber dónde están sus compañeros, de alguna forma también la distancia, pero no tiene alguna información de lo que llamamos la fase, ¿no? Es decir, cuál es el ángulo al que tengo que apuntar. Yo, pues estoy a 10 kilómetros del objetivo, ya, pero ¿hacia dónde? Y lanzo un enjambre de elementos, ¿no? Y el objetivo es ver cómo hago para que bueno, se unan en el mismo punto. Es una forma bastante sencilla de entender, al menos yo creo que es bastante claro, lo que es la inteligencia de enjambre. Artículos que están saliendo también bastante relevantes sobre ciberseguridad o una mirada de cómo tratar con inteligencia artificial los problemas de ciberseguridad que puede haber en una inteligencia de enjambre. Pues vamos a asumir que alguno de estos dispositivos está comprometido y está enviando información que puede ser ruidosa, puede ser directamente falsa y empieza de alguna forma a no ser fiable. Yo no lo sé, pero tengo que tener mecanismos que me permitan corregir potenciales compromisos de mi enjambre. Aquí lo que se ve es un sistema que tiene ese tipo de inteligencia artificial embarcada en el enjambre y lo que vemos en la línea negra es cómo evoluciona la distancia al objetivo con el paso del tiempo, ¿no? Y lo que vemos es que cuando no se hace se llama blind trust, es decir, todos los dispositivos están convencidos de que todos los otros son honestos y no están comprometidos, pues llega un momento en el que no te acercan más y te estancas. Oscila un poquito, a veces me acerco un poco más, a veces un poco menos, pero al final el elemento, digamos, comprometido es capaz de hacer que el resto no llegue. Mientras que hay diferentes sistemas de corrección con inteligencia artificial embarcada que permiten que todos, salvo potencialmente el que no tiene interés, lleguen al objetivo y corrija
esa falta de confianza, entre otros. Obviamente también aquí hay cuestiones de volumen, elementos de volumen, que mientras mayor sea el enjambre, que es precisamente el concepto de enjambre, mientras mayor sea el enjambre, más capacidad tengo de corregir ese compromiso de uno o varios de los elementos. Y pensemos en el enjambre también no solo para entreno la inteligencia y la embarco para tomar decisiones, sino para aprender de cómo cada componente individual está teniendo éxito o fracasando en alguna aventura que se le haya puesto, ¿no? Un ejemplo pseudo-civil, podemos hablar del movimiento de los robots, ¿vale? Hay muchas empresas que están con problemas de reinforcement learning. Boston Dynamics suele publicar vídeos muy divertidos al respecto, intentando manejar los ejes móviles de diferentes sistemas robóticos para cumplir un objetivo, que puede ser subir una escalera, saltar una caja o hacer determinada operación, ¿no? Y lo cierto es que esto es muy intensivo en movimiento y no es fácil porque los grados de libertad son muchos y al final una de las cosas que estamos viendo con la inteligencia artificial generativa es que quizá lo que creemos que es más de alto nivel de inteligencia es más sencillo y lo que le damos muy poca importancia, como subir esta escalera, en realidad es muy complicado y requiere mucha parte del cerebro, ¿no? Y eso se ve cuando intenta uno comparar ejes móviles con generar texto. Y lo que tienen es sistemas que permiten, sin una inteligencia central, tener representaciones del modelo parciales que se van comunicando y van aprendiendo cada uno de los errores del otro. Es lo que llamamos aprender en enjambre. Y es la forma que tienen de facilitar y acelerar que estos dispositivos móviles cumplan su objetivo, ¿vale? Para terminar, quiero hablar de que no solo estamos hablando del enjambre para el análisis y la parte de alguna forma defensiva de esa gestión de todos los dispositivos, sino que hay peligro real de entender qué es el enjambre ofensivo. ¿Qué es el enjambre ofensivo? Hay muchísimos tipos de ataque, ¿vale? Desde información hasta algo tan sencillo como la ingeniería social que hablábamos de hacerte pasar por otra persona, etcétera, algunos más sigilosos, otros de robo de credenciales. Y ahora mismo la mayoría de ataques suelen ser relativamente especializados, es decir, los equipos escogen una, dos, tres de estas disciplinas, intentan ver algún tipo de vulnerabilidad y las intentan explotar. Pero no, seguramente algunas de estas que cada vez son más asequibles con la inteligencia artificial generativa, no sea raro que un ataque a una organización sea un ataque con mucha tipología diferente de interacción asociada, y esto es algo que también tenemos que aprender en enjambre, el cómo controlar ese enjambre ofensivo que de formas muy diferentes va a intentar interconectar, pues desde una persona, la identificación de una persona con credenciales importantes, con cómo se comunica a su jefe, con qué pasa cuando accede al servidor, etcétera, para ser realmente una amenaza ofensiva para todo tipo de instituciones, ¿no? Y con esta, digamos, visión general de lo que significa la inteligencia artificial para entender el mundo de la seguridad en dispositivos, pues doy las gracias a la audiencia por la atención y a la organización.